bienvenidos a Mesa de Diálogo, un espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy tenemos la visita de Carolina Mondino. Ella vino acá a sentarse a nuestra mesa, lamentablemente por un hecho trágico, pero bueno, vamos a invitarla a reflexionar juntos. Carolina es víctima del terrorismo del hecho que ocurrió en Niza en el 2016, cuando murieron aproximadamente 86 personas. Sí. Bueno, Carolina es rosarina, pero estaba en Niza en ese momento y sobrevivió. Está acá entonces en Mesa de Diálogo para contarlos. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, bien, contenta de estar en mi ciudad natal. Yo quité mi país, Argentina, y me radiqué en Francia en el año 86. Yo continúo, discúlpenme, yo sigo teniendo mi pasaporte argentino. Ajá. Yo nunca cambié mi nacionalidad. Vamos a contarle a la audiencia que Carolina hace tiempo que está en Niza, entonces, bueno, su idioma cotidiano es el francés. Ella nos decía, bueno, van a tener que escuchar quizá algunas palabras sí. En este idioma. Bueno, a nosotros nos encanta el francés, así que quédate tranquila. Bueno. Contanos cómo fue ese viaje. ¿Por qué fuiste a Niza en primer lugar? Bueno, yo estoy radicada en Niza hace ya más de 30 años. Es un lugar en el cual, cuando yo lo vi, dije, es aquí donde yo quisiera vivir. Pero en ese momento yo no tenía la más mínima idea de que yo me quedaría en ese lugar, porque fue realmente el azar que me llevó a quedarme en Francia. Mi trabajo era viajar un poco entre Francia, Argentina, África, México, y yo como quedé viuda muy joven. En Francia conocí a un señor que fue mi segundo marido, porque después divorciamos al cabo de 18 años. Por eso yo me encontraba en Niza, porque fue y es mi lugar de residencia. Bueno, Caro, ahora vamos a un poco adentrarnos a ese día, ese 14 de julio de 2016. Sí. Estabas en el Paseo de los Ingleses, sí. El día que, bueno, se ocurrió el atentado. ¿Qué recuerdos tenés? Sé que es doloroso hablar para vos y estás haciendo el esfuerzo de compartirlo con nosotros, por eso te lo agradecemos mucho. Bueno, más que una conversación entre nosotros, es un mensaje a los argentinos que yo quiero dar, porque es el islamismo radical es muy peligroso y está en el país. Está en el país. Si no hay todavía acciones terroristas en el país, es porque están esperando. Yo tuve con mucha sorpresa una conversación que no esperaba con alguien que empezó a hablar, a preguntarme, y la conversación fue hacia un islamismo radical. De la manera que esto me pasó en Buenos Aires a la salida de un canal de televisión. Año. ¿Sí? Hace una semana más o menos. Bueno, para que se entienda, Carolina sobrevivió al ataque de Niza y estando en Argentina este mismo año, en el marco del aniversario del atentado a la AMIA, sí. Digamos, tuviste una intimidación, sí. Si se quiere, por parte de una persona que asumió digamos, compartir las ideas del islamismo, sí. Bueno, de la radicalización. La radicalización del no hay que confundir el Partido Radical. Cuando yo digo radicalización,
yo me refiero al islamismo, yo no me refiero al partido político. Exacto. Carolina, ¿qué pasó ese 14 de julio? ¿Por qué vos estabas en el Paseo de los Ingleses? Bueno, en Niza el 14 de julio es una fiesta nacional, como aquí el 9 de julio, y se hacen fuegos de artificio. Es una tradición de hace muchísimos años, como el 15 de agosto. Y hay kioscos de música y donde se va en familia. Es realmente algo muy familiar. Y como es época de verano, en julio en Francia, se encuentran muchísimos turistas. Razón por la cual cuando hubo el atentado el 14 de julio, había 19 nacionalidades que estaban afectadas por sea por la gente que murió sobre el Paseo de los Ingleses o gente que falleció también en el traslado hacia los hospitales o en los hospitales mismos. ¿Vos estabas ahí? ¿Qué circunstancias? Justamente porque para mí era una costumbre ir todos los años. Este año era un poco especial porque yo había tenido una operación de sinus y mi amiga con la cual yo había estado aquí en Argentina el año anterior se había mudado a una provincia vecina. Como mi hijo vive en París, a 1000 kilómetros, era un poco difícil que él pudiera ocuparse de mí. Entonces mi amiga me dice, bueno, yo te voy a buscar. Me vino a buscar a las 12 del mediodía, cosa que me extrañó que un día feriado dejen salir un paciente. Pero bueno, fue así. Llegamos a casa, yo me recosté un momento y después cuando quisimos prender la televisión, no había ni televisión, ni internet, no había nada de nada. Que cuando yo me fui todo marchaba perfectamente, funcionaba perfectamente. Yo me sentía un poco malalese. Y entonces le dije a mi amiga, mira, si querés vamos a ver los fuegos de artificio, porque yo vivo muy cerca del Paseo de los Ingleses. Y me dice, bueno, vamos. Y vimos los fuegos de artificio y después que terminaron los fuegos de artificio, cuando la gente, porque muchísima gente mira los fuegos de artificio sentados en la playa. Y cuando toda esa gente subió hacia el Paseo de los Ingleses, el camión que tenía 19 toneladas empezó su trayecto mortal, en zigzag, porque cuando tuvimos una audiencia con los jueces que tienen la causa, nos mostraron la película la filmación de las cámaras que hay en todo el trayecto en Niza hay 1600. Nos mostraron la actitud de este señor. Había hecho 11 veces el trayecto de donde quería ir hasta donde quería llegar. Él se desplazó más o menos a la altura de donde está el hospital de niños allá, hasta el puerto. 11 veces hizo. Y una vez inclusive, hay como glorietas en el Paseo de los Ingleses, y subió a la vereda para ver si podía pasar por ahí. Pero bueno, como hay siempre hay muchos restaurantes, hay negocios, siempre hay gente que recibe mercadería. Pero ¿cómo decirte? Su actitud, que terminó el 14 de julio, ya estaba preparada de hacía cierto tiempo. Y vos, Carolina, no solamente fuiste testigo, sino que fuiste víctima. Sí.
Sí. ¿Qué te pasó? Mi amiga murió, le pasó el camión por encima, porque tuvieron que pedir el ADN de su hija, las imprentas de dientes, para poder realmente identificarla. Y a mí el camión me golpeó en el lado izquierdo, en la nalga del lado izquierdo, y me proyectó contra una palmera. Y allí fue que yo tuve todo mi lado derecho con fracturas y traumatismo de la cabeza a los pies. ¿Cómo fue, digamos, cuando tomaste conciencia? ¿Estabas ya internada? Se dieron los primeros socorros en el casino. No sé cómo han hecho porque yo no estaba inconsciente. Claro. Y allí pasó un primer examen médico para ver los casos más urgentes y derivarlos a los diferentes hospitales. Yo tenía fracturas, pero gracias a Dios internamente no me había dañado porque yo había puesto mi cartera de este lado y eso me evitó de que me atacaran los órganos internos o tener una hemorragia interna. ¿Recordás si en el momento del ataque vos pudiste razonar o poder advertir qué estaba pasando? No, nada. Yo creí que era cuando abrí un poco los ojos y veía a toda esa gente alrededor mío quejándose, llorando. Yo no sabía dónde estaba y como es una zona un poco sísmica, yo pensé que era un terremoto. Ese fue mi primera idea. Fue algo parecido, no natural, sí, pero sí devastador por lo menos. Sí, y yo lo supe, me enteré después cuando me llevaban al hospital que veía montículos blancos, eran los cadáveres que habían sido recubiertos y los bomberos hablaban entre ellos. ¿Vos en ese momento no sabías que lamentablemente yo estaba no sabía tu amiga ahí? Yo no sabía lo que me pasaba, yo no sabía lo que había pasado. Ni siquiera con tu amiga. Y yo no sabía lo que pasaba a mi amiga. En ese momento nunca pensás que la persona que está al lado tuyo murió. Yo me enteré varios días después cuando mi hijo y la hija de mi amiga me lo dijeron. Ahí creí volverme loca. Yo pensaba esos días que antes de que pudieran identificar el cuerpo, yo pensaba que ella podía estar en un hospital o que bueno, había recibido un golpe y estaba perdida en alguna parte, pero nunca imaginé que ella estaba muerta. ¿Vos te referías a que pensaste en un momento en un terremoto? Bueno, es una palabra, digamos, que implica sacudones, que implica quiebres. ¿Eso es lo que generó en vos esta situación, haber vivido esta situación? Sí, para toda la ciudad de Niza fue como un temblor. Una ciudad, una provincia completamente traumatizada. ¿Y para Carolina? Aparte del traumatismo, los traumatismos físicos, porque es muy difícil vivir las sensaciones que se siente de vivir con la mitad del cuerpo. Porque yo del lado izquierdo no tenía ni un rasguño. Todo se pasó de mi lado derecho porque el camión me propulsó contra una palmera. Y más allá de las lesiones físicas considerables y que son las lesiones psicológicas las más duras. De eso quería que pudiéramos hablar. Sí, lo que se llama el traumatismo del sobreviviente. ¿Cómo es sobrevivir? Sí,
porque es lo que se pregunta en situaciones similares la persona que sobrevive, ¿por qué ella y no yo? Es como si es un sentimiento de culpabilidad que uno se impone sin quererlo, el hecho de estar vivo. Vos te cuestionás este destino tuyo. Sí, y eso es difícil a sobrellevarlo y necesita mucho tiempo para aceptar ¿cómo explicarte ese sentimiento? Sí, está la razón de que vos estás vivo, pero en tu interior está lleno de preguntas. Entonces es una razón sin razón, porque es ambiguo. A lo largo de estos 2 años, desde ese 14 de julio, sé que vos cuando empezamos la charla hablaste de venir a dar un mensaje. Sí. Sé que a lo mejor tu lugar en el mundo ahora tiene que ver con esto, con dejar huella y abrir un poco la concientización acerca de los riesgos y del peligro que es la radicalización de las ideas. Sí. Contanos un poco eso, cómo te animaste, digamos, de estar viviendo en Niza, con tu trabajo, con tus cuestiones cotidianas, de repente a participar en actos públicos, dirigirte a audiencias, sí, contar tu situación. En Francia lo he hecho, en la cárcel de mujeres donde están, hay una gran cantidad de mujeres radicalizadas, peligrosas, porque cuando yo hablo de gente radicalizada es gente peligrosa. He ido a hacer charlas, he estado en Bruselas también, no es la primera vez. Yo pienso que es más importante el mensaje que puede dar un sobreviviente que todas las noticias que pueden darse a nivel periodístico, político. ¿Y cuál es tu mensaje, Carolina? Mi mensaje es que hay que tener mucho cuidado. El radicalismo en Francia empezó en las mezquitas o salas de oración musulmanas. El islamismo no es una pirámide, no es una pirámide. Entonces hay un imán que puede dar lo mejor del Corán y hay otro que puede dar lo peor, porque del Corán lo peor son las interpretaciones que se han dado. Porque en Francia hay gente islamista que es gente adorable, gente integrada. Y el problema más grande es que en este sistema de radicalización la gente va de los 16, 17 años a los 30, por ahí. Lo que es el núcleo de una sociedad. Y seguramente cuando vos elegiste a Niza para radicarte, hablabas de las bondades de esta ciudad y del país. ¿Cómo es ahora vivir ahí, después de lo que te sucedió? ¿Cómo vivís las calles? ¿Cómo te movés? Bueno, no todas las personas tienen la misma, no hablo de capacidad, sino de convicciones. Yo consideré el Paseo de los Ingleses como la víctima más importante. Ella no pidió eso. Que hay gente que no, hasta el día de hoy no puede ir al Paseo de los Ingleses, que era el lugar de paseo de todo el mundo. Niza se conoce sobre todo por el mar y por la costa. Y a vos, haber estado en ese paseo y haber vivido eso,
te ha fortalecido o vos te sentís que Yo lo contrario? me costó me costó un poco volver, pero lo hice mismo estando internada, porque bueno, yo pasé 4 meses en el hospital. Mismo estando internada, el presidente francés de ese momento trató de unir las víctimas para darnos un mensaje de esperanza, de paz, etc. Y el taxista, yo me acuerdo que me dice, ¿quiere que haga otro camino para evitar el paseo de los ingleses? Y yo le dije no, porque es el lugar que más quiero en Niza. Y ahí, a partir de ahí yo tuve la fortaleza de ir cada vez que podía. Bueno, Carolina, vamos acá a terminar la charla con este último concepto que nos regalás, que tiene que ver con eso, con hacernos fuertes y tomar los desafíos. Cuiden mucho la paz que tienen, pero trabajen también por evitar la radicalización. Eso se pasa mucho sobre internet y en las mezquitas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por compartir tu experiencia con nosotros, y a ustedes también gracias por compartir con nosotros, y los esperamos en la próxima mesa de diálogo.